Bueno, buenas tardes a todos. Cuando ayer llegaba aquí a Victoria y tenía una charla con Luis, justamente, nos pusimos a spoilearnos las charlas que íbamos a dar, ¿no? Y básicamente, sin querer, por casualidad o sincronicidad, la cuestión es que la charla de él fue adelante de la mía y de alguna manera yo voy a tocar algunos temas de lo que tocó él, pero vamos a introducirnos directamente en el tema de lo que es la conciencia. Es un tema, si se quiere, un poco complejo. ¿El power, Andrea? Ah, bueno, si se quiere, esta charla es un poco compleja porque, digamos, les pido disculpas de antemano en el sentido de que quizás haya algunos textos técnicos, pero es necesario para poder comprender algunas de las cosas que queremos plantear y que queremos realmente introducirnos porque creemos que justamente parte de todo esto, o lo que vamos a ver, tiene mucho que ver con el tema del fenómeno. Así que cuando... me quedo sin argumentos, si no tengo el power, pero no. El tema que hay muchos que son básicamente lo que vamos a ver, si se quiere, de alguna manera, 4 temas separados que después voy a tratar de unirlos para poder llegar a algunas conclusiones, inclusive, de acuerdo a algunas investigaciones que hemos hecho, podemos llegar a alguna conclusión de por qué Gary Nolan y Tim Green han encontrado lo que han encontrado con respecto al tema del núcleo caudado y el putamen como conexiones, como mayor conexión, ¿no? Nosotros, voy a ir adelantándome un poco, o sea, básicamente estuvimos desde muy chico investigando el tema, esto se llama alargar, ¿no? Lo que le dicen en la tele, que se nos vamos a alargar. Bueno. Bueno, ahí estamos. Básicamente la pregunta es, bueno, yo le decía antes, quiero terminar la frase, yo empecé a investigar el tema OVNI básicamente de los 13 años, de los 12 años, y obviamente mi percepción de lo que era el tema fue mutando a lo largo del tiempo, y estuvimos un largo tiempo fuera del tema OVNI, ahora vamos a ver por qué, o cuál es el motivo, aparte de que algunos conocen quizás parcialmente, pero no cómo se fueron dando los acontecimientos. La pregunta es, ¿puede ser la DMT el puente entre los experimentadores y el fenómeno? Y ahora vamos a, quizás ya algunos de los que me han escuchado ya saben de lo que se trata la DMT, ya se los anticipo, pero después vamos a profundizar un poco más en esto. La DMT es una molécula que se llama dimetiltriptamina, es una molécula que tenemos todos los seres humanos y es la que, podríamos decirlo groseramente, la que nos permite entrar o comunicarnos, si se quiere, con otras realidades, además de otras funciones que están recién en estudio. Una molécula extremadamente interesante, en la década del 60 fue considerada una molécula que la tenían aquellas personas que padecían trastornos esquizofrénicos, trastornos bipolares. Hoy se sabe que no es así, se sabe que hay gente que tiene esta molécula y que tiene esta sustancia, pero no necesariamente es una persona enferma, sino muy por el contrario. La próxima. Y todos estos temas que venimos hablando creo que tienen que ver con este concepto que está aquí. Los hechos únicos nunca pueden ser probados,
excepto por su coherencia en un sistema. Pero como todos los hechos vienen por separado, cualquiera que los descarte uno por uno está destruyendo las condiciones bajo las cuales podría surgir en la mente la convicción de una nueva verdad. F.C. Schiller, profesor de Filosofía, Universidad de Oxford. Este creo que es el concepto y hacia donde tenemos que ir. Estos hechos que en algún momento fueron separados, lo que tiene que ver con el tema de los eventos paranormales, lo que tiene que ver con esto que estuvimos escuchando a lo largo de todo el día de hoy y el día de ayer, donde de pronto el fenómeno tiene una cierta inteligencia o una inteligencia, donde las cámaras que están preparadas para poder filmar esa salida al campo de pronto agotan la batería, donde las personas que tienen un encuentro con el fenómeno después les pasan una serie de cosas que pueden en algunos casos catalogarse como cuestiones paranormales o en otros casos casualidades entre comillas o llamarlas sincronicidades. Bueno, todo de alguna manera estos hechos que en algún momento ya de por sí la ciencia ortodoxa no le da mucha bolilla al tema de los ovnis y los propios investigadores de ovni, el factor demasiado absurdo que tiene como componente el fenómeno ovni, más el factor paranormal, uno a veces lo desechaba, y ahora creo que llegó el momento de empezar a ver todo como un todo como un gran sistema, que es la única forma que quizás nos permita avanzar. La próxima. Y nosotros en la década de los 80, fines de los 80, todos los sobrevivientes de los grupos ovnis de aquella época, el grupo mío se llamaba IVE, Investigación Vida Extraterrestre. A los 16 años, 14 años, lejos estábamos de poder investigar la vida extraterrestre, pero bueno, ese era el nombre del grupo. Habíamos quedado uno representante de cada uno de los grupos de Rosario, hasta que la idea de los más jóvenes, la generación que venía debajo nuestro, Diego Viegas, Andrés Torres, este es un dibujo de Diego Viegas, una caricatura de cada uno de los miembros del grupo, decidió o nos propuso unirnos todos y tratar de ver si podíamos llevar a la conformación de algo. Fue así que surgió la próxima, el grupo SIFO, que es la foto que va a aparecer ahora, de los primeros. Yo parezco un chino ahí, pero no sé por qué la foto que veo sin dientes, pero también tenía dientes en esa época. Esto fue a partir de 1987, por ahí. Y lo que nosotros empezamos a ver o a pensar en esa época, empezamos a tratar de pensar una idea distinta a la próxima, una idea distinta de lo que podía llegar a ser justamente el fenómeno ovni. Y lo que pensábamos en esa idea era, lo que pensábamos en esa idea estaba basado básicamente en Gastón Bachelard, donde Gastón Bachelard planteaba que la ciencia avanza a partir de la superación de obstáculos epistemológicos. Es decir, determinadas ideas o determinados conceptos aparecían como un obstáculo. Si nosotros seguíamos insistiendo con tratar de trabajar sobre ese concepto que resultaba un obstáculo, íbamos a empantanarnos. Entonces había que tratar de pensar las cosas de otra manera. Fue así que tratamos de pensar justamente el fenómeno ovni de otra manera. Así, a fines de la década de los 40 hasta los 70, la pregunta que era la pregunta clave en todo esto era si existen los ovnis, concluyendo en una respuesta afirmativa y agregando que la idea o la hipótesis principal eran naves extraterrestres. A partir de los 70 surgió otra pregunta: ¿y si los ovnis no existieran? Dando origen así al pensamiento psicosocial con respuestas explicacionistas. O sea, todos los fenómenos tenían que ver con una explicación que involucraba justamente a la sociedad, a la psique y a la cultura. Y en los 90, intentando superar estos obstáculos epistemológicos,
nos hicimos otra pregunta. ¿Y si los ovnis existieran y no fueran lo que parecen ser, decidiendo comenzar todo de cero, replanteando todo nuevamente, con una metodología de trabajo diferente, pues como bien dice el epistemólogo Gastón Bachelard, todo descubrimiento real determina un método nuevo. Por lo tanto, debe arruinar un método anterior. Dicho de otro modo, en el reino del pensamiento, la imprudencia es un método. Solo la imprudencia puede tener éxito. No sé si tuvimos éxito o no, pero sí decidimos ser imprudentes. Pero lo cierto es que empezamos a tratar de pensar el fenómeno de otra manera. Y fue así que surgió esto que les dimos en llamar ufología racional, no por racionalistas, sino basándonos en el racionalismo que planteaba Gastón Bachelard. Ese era nuestro dibujito de BIM, y la frase era: nada es lo que parece y lo que parece tampoco es. Llegamos a sacar varias revistas que se llamaban Ufología Racional, que le dábamos cuenta de estos temas, participar en charlas y congresos, y también lo que organizamos son reuniones como esta que estamos aquí, donde tratábamos de dar a conocer nuestros pensamientos. Y acá quiero destacar justamente a la figura de Andrea, que está ahí con una remera roja hace muchos años ya, porque justamente Andrea, teniendo una visión distinta de las cosas, siempre estuvo presente y tratando de estar muy ávida de conocer las nuevas ideas y demás. Estas eran reuniones donde estaban un conglomerado de gente que no justamente acordaban con nuestro pensamiento. Estaba Rubén Gurú Morales ahí, y la persona que está al lado de Andrea justamente es el antropólogo Carlos Martínez Sarasola, fallecido, realmente un tipo extraordinario, autor de un libro de texto prácticamente obligado, se llama Nuestros paisanos los indios, y que, bueno, ha fallecido recientemente, un gran amigo que estuvo muy involucrado en todo este tipo de fenómenos. La próxima. Básicamente, lo que nosotros terminamos llegando a la conclusión es esto que ven aquí. Los representantes de esta corriente consideramos que se está en presencia de un fenómeno único y original, plagado de aspectos subjetivos, como son los testimonios y las investigaciones efectuadas, siendo que estas últimas se realizan con preconceptos ya establecidos. Además, sostenemos que es imposible acceder directamente al fenómeno al investigarlo, dado la fugacidad del mismo. Por lo tanto, el único nexo que nos une con el fenómeno es el testigo, y a su vez esta manifestación que visualiza dicho testigo es única e irrepetible, ya que la experiencia es personal, individual, determinando ello que cada potencial testigo observará y asimilará de diferente manera una experiencia ovni. La misma se refiere a diversos fenómenos que son parte de un todo, que genera algo mayor, que es diferente a lo que habíamos concebido alguna vez, pero que presenta una singularidad total y natural, y que por la fuerza de lo obvio nunca le habíamos prestado atención. Hablamos de un fenómeno que se mimetiza con el entorno, que se mezcla con las creencias populares, que asume distintas formas y que ha sido mencionado por todas las culturas a lo largo de la historia humana, y por lo tanto es un fenómeno transhistórico. La próxima. Es decir, que todas las interpretaciones de la antigüedad, luces que representaban espíritus de los antepasados, figuras de gnomos, de elfos y demás, tenían que ver con un mismo fenómeno que se iba a manifestar de distintas maneras. Pero como hoy decían bien aquí, el común denominador de cada una de estas manifestaciones de este fenómeno es el factor lumínico, es la luz. Hoy hablaban de que más del 70% de las apariciones de ovnis son luces. Y justamente la mayoría de todas las otras representaciones o los otros aspectos que puede tomar este fenómeno, que es real. Acá no está en discusión que el fenómeno existe, lo que está en discusión, o lo que está teorizándose, si se quiere, es la naturaleza del fenómeno, pero no el fenómeno en sí.
pero el factor común en todo esto es la luz. Y hay algo muy importante con el tema de la luz, que lo vamos a ir viendo después, que yo realmente cuando lo descubrí, a partir de lo que uno pudo ir estudiando, me sorprendí muchísimo, porque me doy cuenta que los experimentadores que tienen todo este tipo de cuestiones, todo este tipo de cuestiones también a nivel paranormal, también lo tiene otra población muy particular que yo desconocía que también se presentara con ese tipo de fenómenos, pero lo vamos a ver después. La próxima, por favor. Y como decíamos, lo importante es el testigo, ya lo decía Joseph Wallenheim, ya lo decía Vicente Ballester Olmos. La próxima. Y desde el punto de vista de lo que en realidad investigamos, básicamente son historias, relatos, cuentos, vivencias, experiencias, porque más allá de cualquier foto, fotografía o material, lo importante es el relato. Y como lo hablábamos antes de la charla de Luis, con Andrea y con Luis, y a partir de la charla de Diego, nosotros quizás siempre tratando de encontrar para probarle a la ciencia la prueba dura y concreta, no tomamos en cuenta que estudiar el método científico desde la antropología a partir del estudio del relato también es un método científico válido para dar credibilidad a lo que uno está haciendo cuando uno lo basa en un método. La próxima. Nosotros trabajamos una idea, una hipótesis, que es la hipótesis DAT, que la hizo el psicólogo Juan Acevedo Peinado, con quien escribimos el primer libro que escribí, que se llama Los Extraños, donde nosotros fue el primer libro sobre abducciones en Argentina y investigamos algunos casos de abducción. Y básicamente nos basamos en una idea que había elaborado Juan conjuntamente con otros, Juan es psicólogo, conjuntamente con otros psicólogos, que es la idea de DAT o el aquello. El aquello como para decir otra parte que forma el aparato psíquico. Está el yo, el superyo y el ello, y esto sería el aquello. Pero no sería solamente una parte más del aparato psíquico, sino que sería la parte, lo que está involucrando al todo y lo que está también involucrando lo que entendemos por realidad. Sobre esta base, que no vamos a ponernos a desarrollar esto acá ahora, pero es donde nosotros empezamos a trabajar y donde empezamos a construir nuestro modelo teórico. La próxima. Básicamente, ese modelo teórico se basa en que la sociedad, la cultura y la conciencia construyen lo que nosotros entendemos por realidad. Y esto es un concepto muy importante, porque la realidad no es lo que creemos que es, no es lo tangible que creemos que es. La realidad es maleable, la realidad es información procesada a través de nuestros sentidos, que es lo que termina transformando el mundo como nosotros lo vemos. Por lo tanto, si nosotros participamos en la construcción del mundo que vemos, evidentemente hay mucho más de lo que nosotros creemos que hay. Basándonos en esto, estoy trabado. La cultura, la conciencia y esto que nosotros le llamamos DAT forman una intersección, que es esta, y producto de esta intersección aparecerían o serían lo que nosotros le damos en llamar los encuentros extraordinarios. Los encuentros extraordinarios que no solo involucran el tema de una luz, un ovni, sino que también involucran otro tipo de cosas, que producen fundamentalmente una tremenda carga emotiva y modificación en muchas de las personas que atraviesan esta experiencia. La próxima. En el año 1995 terminamos de escribir Los Extraños. El libro fue publicado en el año 2000 por Editorial MC, 2.500 ejemplares de tirada, hoy no se consigue más en Argentina, y curiosamente, 20 años después, 2018, fue publicado en España con el verdadero título que nosotros queríamos ponerles, que era Los Extraños, abducciones, mito, conciencia y realidad. Ese libro, que hoy verdaderamente está andando muy bien en España, un libro que tiene más de 20 años,
y que nos decidió a encarar un trabajo bastante grande, que no sé cuándo lo vamos a terminar. El paso que vamos nosotros creo que va a ser para el 2050 si llegamos vivos. Pero la idea es que Los Extraños sean 4 tomos, 4 volúmenes, cada uno abarcando distintas cosas. Los Extraños trata sobre, como les dije, fue el primer libro de abducciones en Argentina y trata de casos que nosotros recorrimos el país investigando en una época donde el fenómeno de abducción en Argentina todavía no era muy conocido. Es decir, que esos casos, si se quieren, eran bastante puros, no estaban tan contaminados con la información que vino después. Esto es una cuestión de narcisismo, pero permítanmela hacer, porque realmente es un gran orgullo y una alegría que el doctor Jacques Vallée esté leyendo muy interesado el libro de Los Extraños. Pero lo que traje con esta foto, ilustrándolo con Jacques Vallée cuando estuvo aquí en Victoria en el año 2016, es que ya en ese libro de hace 20 años atrás, en la versión española del 2018, nosotros utilizamos, que es producto del refrito, digamos, del año 2000, usamos el término perceptores. ¿Y por qué usar el término perceptores? El término perceptores está nombrado 38 veces y va de la página 22 a la página 360 en las 400 páginas que tiene el libro. Es decir, cada vez que mencionamos el tema de las abducciones, usamos la palabra y está prácticamente en todo el libro. ¿Y por qué la palabra perceptor y no la palabra testigo o no la palabra abducido? Porque ya ahí concebíamos que de alguna forma este fenómeno, que desconocemos completamente de qué se trata, pero que todos estamos aquí reunidos porque sabemos que existe, es real, es tangible e influye en la gente, sabemos que está hoy día, lo podemos decir, y de hecho Andrea tuvo la rapidez mental de poder rápidamente tomar esta idea y organizar este congreso, Andrea y Silvia, con todo el tema este nuevo de los experimentadores, porque está empezándose a ver que lo que también está involucrado en todo esto es la conciencia. Y la palabra percepción justamente hace mención a que no es simplemente un testigo que se para y ve algo que le es ajeno, sino que hay una integración entre lo que se ve, entre el estímulo que se ve y lo que la mente del testigo va conformando. La próxima. Y esta imagen, de acá, esta imagen es algo muy de estas cosas que nos reímos mucho con Andrea, ella me carga mucho porque yo uso siempre la palabra sincronicidad. Sincronicidad es un término que inventaron Carl Gustav Jung y Wolfgang Pauli, un físico cuántico, y Carl Gustav Jung, que ya saben quién es, que tiene que ver para aquella serie de acontecimientos que no tienen un orden causal, es decir, no hay una causa y efecto. Se produce un acontecimiento, pero no hay una causa que lo determine concretamente. Juan Acevedo había hecho este dibujo, que es mucho más amplio. No sé por qué se le ocurrió dibujar eso. Obviamente estábamos investigando las abducciones. Pero lo más extraño del caso es que fueron 3 grises con un vaso en el medio. Él nunca lo supo por qué hacer, se le ocurrió y lo dibujó. Curiosamente, en uno de los casos que investigamos, concretamente una persona de Rosario, Teresa, que está en el libro, Teresa nos muestra un día un dibujo que había hecho en uno de sus episodios de abducción, que era un modelo idéntico, eran 3 seres de esto, con el del medio, un vaso, llevándolo. No le dimos, salvo esa sincronicidad, no fuimos más allá con ese tema, salvo que un tiempo después, otro vaso iba a entrar en nuestras vidas. Y ese vaso que entró en nuestras vidas es ese vaso que está ofreciendo un chamán Shipibo Conigo, y es un vaso de una bebida que se llama ayahuasca, que no es una droga, es una medicina. ¿Y por qué es una medicina? Porque para los pueblos indígenas del Amazonas, más del 80% de los pueblos del Amazonas la consideran medicina desde hace más de 5.000 años y la vienen usando como medicina más de 5.000 años.
tiene un componente que también está mal denominado droga, porque ese componente que tiene esta bebida ayahuasca, uno de sus componentes es la DMT, la dimetiltriptamina, un componente que tenemos justamente en nuestro cerebro. Y a partir de ese momento, ¿por qué nos metimos en el mundo de la ayahuasca? ¿Por qué nos metimos en el mundo de los estados no ordinarios de conciencia? ¿Por qué nos metimos en el mundo del chamanismo? Nos metimos en el mundo del chamanismo y de los estados no ordinarios de conciencia porque considerábamos y consideramos que una forma de acceder al fenómeno es a partir de entrar en estos estados no ordinarios de conciencia. ¿Por qué? Porque el chamán, el médico tradicional de las distintas culturas, es el que tiene el mapa para navegar en una zona que ahora vamos a ver, donde hay una inteligencia no humana que interactúa con el ser humano. Y le quiero decir, porque por ahí cuando a veces uno escribe estas cosas y ha habido siempre en las redes, antes las cosas, cuando no existían las redes sociales, que son buenísimas, pero antes las cosas se decían cara a cara y uno podía decir, ¿por qué me decís esto? Y yo te decía, ¿por qué vos me decís esto? Y te lo aclaraba. Hoy día se hacen insultos gratuitos y queda todo ahí. Entonces por ahí algunas personas decían, están metidos con droga, están metidos con cosas por el estilo. Nada que ver. Les quiero mostrar para que vean que este trabajo, el potencial terapéutico de la ayahuasca, aspectos psicolíticos, psicomiméticos y psicodélicos, fue presentado en el 27 Congreso Argentino de Psiquiatría en Mar del Plata en el año 2012. Para que un trabajo sea aceptado en un Congreso de Psiquiatría pasa por una comisión revisora y que determina si ese trabajo puede ir o no puede ir. Este trabajo fue aprobado, que es una investigación científica sobre más de 100 protocolos de personas que trabajaron con nosotros, y en el año 2013, en el Congreso posterior, fue presentado este libro, Ayahuasca, Medicina del Alma, donde recoge todo nuestro trabajo, más las experiencias de personas. Nosotros trabajamos a lo largo de 20 años, y en esos 20 años fueron los años que estuvimos alejados del tema de los ovnis, porque estuvimos dedicados a investigar los estados no ordinarios de conciencia y el chamanismo. El grupo que habíamos conformado y que le hablaba al principio se había disuelto. ¿Por qué? Porque nos habíamos cada uno dedicado ahora a otras cosas. O sea, estábamos dedicados a la parte de salud, concretamente, uno de los integrantes de la parte de antropología. Nosotros habíamos hecho 3 años de autoexperimentación con esto y después pasaron en distintas circunstancias en nuestros talleres que hacíamos más de 5.000 personas en 20 años. Todo ese trabajo fue el que está recogido en este libro Ayahuasca, Medicina del Alma, y que fue presentado justamente en congresos de psiquiatría, porque hoy día, como lo van a ver después, se está estudiando concretamente esta sustancia para tratar desde trastorno por estrés postraumático, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es harina de otro costal. Pero eso fue por espacio de 20 años estuvimos alejados del tema de los ovnis y, si se quiere, explorando parte de este otro mundo que está en la próxima, en otra parte del espectro de la realidad. Es decir, que como primera conclusión que nosotros pudimos arribar en esa época es que los estados no ordinarios de conciencia son una puerta de acceso al contacto con el fenómeno. Y aquí esto es simplemente para graficar algo que es difícil de entender. Esto es el espectro electromagnético. Solamente el 5% de la radiación electromagnética es la que pertenece a la luz visible. Todo lo demás, que es lo que ven aquí, todo lo demás no lo vemos. Infrarrojos, rayos ultravioleta, rayos de onda corta y demás. Solo esto es lo que podemos ver. Y esto se habla de espectro, porque digamos que son distintas longitudes de onda que van variando. La realidad funciona de la misma manera. Nosotros estamos percibiendo esto que entendemos como realidad,
pero la realidad es mucho más amplia de lo que nosotros vemos. Y lo más interesante de todo es que cuando movemos el dial hacia otra parte de la realidad, por ejemplo, con DMT, con esta sustancia que yo le hacía, ya sea en forma endógena o en forma artificial, nosotros entramos en otra realidad que, como vamos a ver después en los testimonios, aquellas personas que la atraviesan dicen que es más real que esta realidad. Y lo más interesante de todo, en esa otra realidad hay entidades inteligentes que se comunican y pretenden comunicarse justamente con nosotros. La próxima. Y aquí vamos a un concepto que es difícil de asimilar, porque yo le vengo a decir que lo que ustedes creen y lo que ustedes ven todos los días no existe en realidad. Y que tiene que ver con la construcción de la realidad. ¿Cómo se construye la realidad? La realidad se construye en función de lo que es el mundo en sí externo, lo que hay afuera. No tenemos acceso a ella como hemos podido verlo desde la filosofía o lo podemos ver desde la física. Lo que hay afuera en realidad hay una sucesión de ondas y partículas. Si queremos darle otro nombre, podríamos decir que lo que hay afuera es energía, y si queremos darle un nombre también un poco más complejo, lo que hay afuera es información. Esa información es captada por nuestros sentidos y es transformada en función de una transformación eléctrica en lo que nosotros podemos interpretar como mundo de consenso, el mundo que todos conseguimos como tal, que sería la representación neural del mundo exterior. Si un mundo aparece a la conciencia, tiene que tener una representación de información en el cerebro. Esto no proporciona ninguna explicación de cómo esta información se relaciona con la experiencia consciente, pero sí predice que una eliminación de la capacidad del cerebro puede embromar esta información. Y después sería la propia conciencia subjetiva, que es la conciencia que nosotros tenemos de estar aquí parados, por ejemplo. Básicamente, lo que nosotros hacemos es construir representaciones de ese mundo de consenso. Nuestros órganos de los sentidos y nuestro cerebro va captando la información y va modelando un mapa en nuestro cerebro de lo que es la realidad, de lo que es el mundo. Esto empieza desde la misma formación del tejido cerebral, porque el tejido cerebral que se forma en el vientre materno ya va captando las percepciones que va recibiendo de la propia madre. Básicamente, la corteza cerebral tiene 6 capas, es la última fase de la evolución del ser humano, pero lo más interesante de todos es que toda esta construcción de este mundo de consenso se basa en una gráfica de neuronas que van desde la corteza cerebral a un centro que está en el medio del cerebro que se llama tálamo, que une toda la información que llega y de ahí la distribuye y la transforma. Las columnas son agrupamientos de neuronas perpendiculares a la superficie cortical. Las columnas son de 3 grupos, sensoriales, motora, asociativa. Son 1200 neuronas aproximadamente en la corteza cerebral. Existirían 3 millones de columnas, cada columna por lo menos tiene interacción con otras 50 columnas. Esto para que tengan una idea. La próxima. Justamente todas estas cortezas cerebral van a lo que forman conexiones, que es la sustancia blanca, y van quedándose con algunas palabritas porque es lo que después lo vamos a encontrar con el tema de los experimentadores. La próxima. Estas son microfotografías de las columnas cerebrales. Fíjense ustedes, van desde la corteza cerebral hasta la zona del tálamo. La próxima. Y estas son las columnas de cómo funcionan. Las distintas 6 capas de la corteza cerebral, que es muy chiquitita, mide 2 milímetros nada más, se conectan con el tálamo para ir dando la información. La próxima. Y otra foto de estas columnas que tienen especialización. Voy rápido en esta parte, todas se reúnen en esa parte.
Y quiero hoy que vayan viendo esto. Ustedes le mostraron aquí anteriormente distintas imágenes de los descubrimientos de Green y de los descubrimientos de Nolan. Todo está basado en la parte central del cerebro. Los núcleos cerebrales están más al fondo, pero antes de esa zona está la zona del hipocampo, del tálamo, que el tálamo recibe todas las transferencias de la información sensorial. El hipocampo tiene que ver todo con las emociones y los núcleos basales tienen que ver justamente con el tema de la intuición y la creatividad. Es decir, que la zona donde estos dos científicos se encontraron, esas mayor conexiones neuronales, están en una zona neurálgica del cerebro que sirve para conectar, fundamentalmente sirve para conectar emociones, partes del cerebro entre sí e intuición. Es una zona de conexión donde encontraron eso. Y empiecen a imaginar qué puede representar la palabra conexión. Conexión también con qué. Con qué otro mundo, con qué otra cosa, con qué otro aspecto de la realidad. Y ahora vamos a ver que hay algo que es fundamental en todo esto. La próxima. Aquí tenemos el tálamo, que es la zona que le hacía referencia, que está en el centro. Fíjense lo maravilloso también que es el cerebro, ¿no? Tiene la estación, la tiene exactamente en el medio del cerebro, donde ahí distribuye todo, ¿no? Otra zona, y la pueden ver el tálamo, que procesa toda la información multisensorial. La próxima. Y acá, que justamente el mundo de esto también es muy interesante. Ustedes saben que no hay ninguna diferencia a la edad adulta entre el mundo de consenso, que es este que estamos acá, que estamos viendo y que estamos tocando la mesa, con el mundo de los sueños. No hay exactamente ninguna diferencia. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué es tan desordenado entonces el mundo de los sueños? Porque el mundo de los sueños no tiene la información que le llega del mundo exterior. En el momento que estamos durmiendo, es como que bajamos toda la conexión con el afuera. Cuando nosotros nos despertamos, al volver a conectarnos con el afuera, como que se vuelve a armar de nuevo, por decirlo de alguna manera, el mundo en el cual estamos circulando. La próxima. Y acá empezamos a entrar en el tema que nos ocupa y que nos interesa. Porque este mundo de consenso, esta concepción de la realidad como nosotros las concebimos, empieza desde el mismo momento en que aparece el tejido cerebral. Para que estos datos extrínsecos encajen con la representación intrínseca del mundo, estos datos sensoriales deben haber ayudado a la construcción del mundo de consenso. Esta creación del mundo de consenso se va dando en los primeros años de vida, en donde el bebé primero se siente uno con su madre y a medida que se va produciendo el proceso de socialización, se va conformando el mundo de consenso a partir de representaciones neuronales, lo que le mostraba antes. Durante la etapa de evolución, desarrollo y experiencia, se van activando distintas poblaciones neuronales y se va moldeando la realidad. Y aquí lo vemos claramente, la próxima. Recién nacido, fíjese cómo se va cableando el cerebro. El cerebro tiene un cableado base, pero a medida que el niño va teniendo cada vez más experiencias, va aumentando el cableado que llega hasta los 24 meses, hasta los 2 años, pero termina de crecer recién a los 10 años. Es decir, hasta los 10 o 11 años, nuestro cerebro va cableándose, va recibiendo informaciones y va conformando el mundo tal cual nosotros los concebimos. Pero hay circunstancias en las cuales este mundo de consenso sufre quizás alteraciones. Y hay datos muy concretos de ello. La próxima, por favor. La próxima, por favor. Bueno, hay un montón de experiencias que hablan